Saludos a todos, muy buenas noches. Nosotros somos Suma Teológica, Crítica y Académica. Muchas gracias a todos los suscriptores que nos siguen en este canal. Ya se nos hizo de noche, hoy estuvimos grabando en el estudio, estuvimos grabando ya con este programa. Es el cuarto programa que grabamos en un solo día. Videos que se van a estar estrenando en el canal a partir del día 21 de diciembre hasta el 28 de diciembre. Eh, Se acabó el año. Para nosotros ya se nos acabó el año. Ya el día de mañana voy a estar de viaje. Y por esa razón grabamos varios videos para ustedes. Ya para cerrar este año en el canal. ¿Y de qué vamos a estar hablando en esta ocasión? Vamos a estar hablando acerca de los mejores libros leídos en este 2024 en el canal. Voy a evitar hablar de los libros devocionales, los libros pastorales, debido a que la temática del canal es acerca de crítica bíblica y por lo tanto vamos a estar hablando acerca de libros que nos marcaron este 2024 y más que nada también recomendar estos libros para todos aquellos que quieran acceder a este tipo de contenido. Voy a mostrar la pantalla, no voy a mostrar el libro debido a que este año 2024, como sabrán los seguidores del canal, nos cambiamos de formato. Ya hemos dejado un poco lo que es los libros físicos y ya nos dedicamos y nos centramos a la tecnología, al cambio de siglo, de era, como dice la escritura. Tenemos que adaptarnos o morir en el intento. Entonces ya la mayoría de los libros que nosotros utilizamos, no se logra ver. La mayoría de los libros que nosotros leímos este año 2024 se encuentran en formato ebook y en formato logos, que me parece que utilizar estas herramientas, software bíblico, son muy buenos para aquella persona que todavía no se acostumbra a la lectura, debido a que tanto en logos como en otros programas puedes realizar planes de lectura y esos te pueden ayudar a leer los libros de una forma más fácil que el formato físico. Pero aquí no estamos para debatir qué es mejor, libro físico, libro digital. Ustedes tienen la respuesta. Nosotros ya nos adaptamos a la nueva tecnología, a la nueva era, también con la inteligencia artificial. Y vamos a presentar los libros ebook y algunos otros libros en el software bíblico Logos que leímos este 2024. No existe una numeración acerca de que el primero es el mejor y el último es el que no es tan bueno, sino que simplemente todos los libros que nosotros vamos a presentar los consideramos literatura excelente, recursos excelentes para poder abordar lo que es el estudio bíblico, crítico y académico. Hay algunos libros que, debido a sus características, no es para cualquier persona. Así que quédense hasta el final para que averigüen qué tipos de libros leímos este 2024. De la misma manera, si ustedes leyeron este 2024 algunos libros que marcaron su vida este 2024, compártanos ahora en los comentarios y con gusto aceptamos las recomendaciones que ustedes nos están haciendo. Entonces vamos a presentar uno de los libros que este año leímos de tapa a tapa y que me parece un excelente recurso. Yo creo que este libro lo abordamos este 2024 en el canal. Le dimos mucha promoción a este libro de Raúl Saldívar, las fuentes que dieron origen, las fuentes griegas que dieron origen a la Biblia y a la teología cristiana. Un libro académico, un libro desde la introducción, el autor nos está diciendo de que esta literatura va a romper los paradigmas tradicionales que tenemos acerca del canon bíblico y también acerca
de cómo se fueron elaborando lo que es el Nuevo Testamento y su teología. En algunas ocasiones he hablado esto y en algunas ocasiones se han escandalizado. Y lo que a veces desconocemos es que la Biblia no se escribió de tapa a tapa, no se escribió línea por línea, no se escribió de Génesis hasta Apocalipsis, sino que hubo un proceso de elaboración, de edición, aún de reestructuración del texto, y aún los escritores bíblicos, aunque inspirados, tuvieron que tomar o retomar eh, aspectos culturales e históricos que estaban viviendo en el momento en que se redactaron los libros de la Biblia, tanto hebrea como de la Biblia del Nuevo Testamento. Raúl Saldívar hace una investigación acerca de cómo influenció lo que es la cultura helenística en el desarrollo tanto de la Biblia como de la teología del Nuevo Testamento. Términos como resurrección, términos como infierno, cielo, recompensas, un tiempo futuro escatológico de salvación, todas esas ideas fueron ideas influenciadas por el judaísmo helenístico de la época intertestamentaria y también de varios libros apócrifos, como también la literatura extracanónica que hoy en día no tenemos en nuestras Biblias protestantes. De hecho, el autor aquí habla acerca del canon bíblico, acerca que es una falacia hablar de que existe un canon protestante, porque realmente no hubo un concilio, no hubo una reunión general del protestantismo para poder decidir qué libros iban a entrar al canon a nuestro propio canon supuestamente corto de 66 libros, sino que simplemente por algunas editoriales que tomaron algunas decisiones se eliminaron unos libros que se llaman deuterocanónicos en la tradición católica romana y apostólica, pero que nosotros las conocemos como libros apócrifos. Y realmente esto es una incoherencia histórica, porque el cristianismo primitivo usaba la Septuaginta, y la Septuaginta se encontraban los libros deuterocanónicos. Y esto es escandaloso, porque hay también eruditos y teólogos que argumentan de que, pues no, que la Septuaginta no contenía los deuterocanónicos. Pero parece ser que hay algunas referencias de estos libros deuterocanónicos en la teología cristiana en el Nuevo Testamento. Y el autor habla un poco acerca de la historia, acerca del conflicto entre los judío-cristianos, los cristianos gentiles, y cómo Pablo, un judío helenista, transformó el mensaje del cristianismo y lo universalizó. Y esto es interesante porque otros autores, por ejemplo, este autor que es muy polémico y que en muchas ocasiones causa problema hablar su nombre, César Vidal, habló de que si fuera por Pedro, el cristianismo no tuviera tanto éxito. La figura que le dio el éxito al cristianismo fue Pablo. Y encontramos una referencia acerca de todas esas fuentes helenísticas, apócrifas, de literatura extracanónica, que fueron el germen para el desarrollo de lo que es la teología cristiana. Y no solamente cristiana, sino que también influenció en el desarrollo de la Biblia. Y como sabrán, libros que no entraron al canon hebreo, por varias cuestiones políticas, sociales. Recordemos de que en Hagnia, si es un mito, una leyenda o una escuela, no sé, ya he leído tanta literatura acerca de Hagnia que todavía no tengo una postura de que si realmente fue algo real o simplemente fue un hecho legendario, pero al final de cuentas existen referencias de que ahí se decidió lo que es el canon hebreo. Y una de las decisiones para la formación del canon hebreo era erradicar las ideas cristianas,
Y por esa razón, varios libros de deuterocanónicos no entraron a lo que es el canon hebreo, y también porque se estaba reestructurando lo que posteriormente sería conocido como judaísmo rabínico. Entonces, esta es una excelente literatura. Lo leímos de tapa a tapa este año, lo recomendamos en el canal y lo volvemos a recomendar entre los mejores libros leídos este 2024. Este es otro libro que también comentamos en el canal. Tuvimos una serie de programas hablando acerca de la figura del Jesús de la historia, lo Jesús histórico. Hay muchas cuestiones que desconocemos acerca de cómo se fue elaborando la tradición cristiana, la tradición oral. Posteriormente fue elaborada la tradición escrita. Y sin embargo, la tradición cristiana oral reformuló también la historia de Jesús, y lo que hace este autor es traernos algunas cuestiones críticas acerca de la figura de Jesús y de la historia. Este no es un libro para cualquier persona, este es un libro para aquella persona que quiera adentrarse al mundo académico y crítico de las investigaciones de Jesús. Es una obra condensada, no es tan amplia, me parece que tiene unas 350 a 400 páginas, pero que realmente habla eh, acerca de las diferentes cuestiones de la figura de Jesús. Habla sobre las fuentes primarias, las fuentes secundarias, la tradición oral, cómo se fue elaborando la historia de Jesús, de Jesús, algunos conflictos en el texto del Nuevo Testamento, y esto es a veces algo que se nos hace difícil aceptar. Recordamos de que la escritura es inspirada por Dios, lo que dijo Pablo, y por esa manera muchas personas se escandalizan cuando se ven temas sobre ciertas tradiciones que bien no pudieron haber sido históricas, pero que fueron retratadas en lo que es los evangelios. Adelantando más adelante en el 2025, quiero traer una serie de estudios acerca de una introducción al Nuevo Testamento crítico. Estamos planeando para ver si desarrollamos esos programas más adelante. ¿Qué pasa con la figura de Jesús? Jesús, el Jesús de la historia, el Jesús teológico, y hay una terminología que también se está manejando que hablan acerca del Jesús real. Recordemos de que la historia de los evangelios son historias reelaboradas a la luz de la experiencia de los primeros discípulos acerca de la creencia de la resurrección de Jesús. Y entonces el autor trata de investigar y encontrar las tradiciones más antiguas acerca de Jesús, y también trata sobre las fuentes para poder reconocer la historia extrabíblica donde se hace referencia al Jesús, y varias cosas interesantes. Por ejemplo, realmente el texto que nos llegó en los evangelios nos narran acerca de 12 apóstoles. ¿Realmente eran 12 apóstoles? ¿O es una tradición posterior que designó a los únicos seguidores de Jesús que terminaron al final de la muerte de Jesús? Es decir, habían varios seguidores de Jesús, pero después de la muerte de Jesús y solamente quedaron 12, y por lo tanto la tradición elaboró de que eran 12 apóstoles, cuando en realidad pudo haber sido un grupo que eran llamados simplemente apóstoles, y que bien pudo haber estado algunas mujeres entre ese grupo, pero bueno, esta es otra historia. Es un excelente libro para adentrarse como una introducción a la investigación del Jesús de la historia. Sander es un excelente académico, y también es uno de los que sostienen lo que es la nueva interpretación de Pablo, es decir, el estudio de Pablo en el contexto del antiguo
en la época del segundo templo. Entonces, este es el segundo libro que nosotros leímos en el canal. Me abstuve de realizar unos programas sobre lo que contiene el libro debido a que es un poco polémico. Me parece que hice un programa que habla acerca de cómo identificar la historicidad de los relatos de los evangelios y me centré en lo que es este libro que se llama La figura histórica de Jesús, donde también abordamos las 12 probables historias reales que pudieron haber pasado en los evangelios. Interesante dato. Sander habla acerca de estos 12 probables eventos históricos que pudieron haber sido parte de la historia de Jesús. Recordemos de que Jesús en la búsqueda histórica ha recibido muchos ataques. Tenemos 3 búsquedas del Jesús de la historia. La primera fue un fracaso, fueron puras especulaciones. La segunda fue un laberinto, no llegaron a conclusiones realmente adecuadas, hasta que llegamos a la tercera etapa de la búsqueda del Jesús de la historia, donde ya se establecieron ciertas metodologías para poder realizar un estudio crítico e histórico de los evangelios, y Sander nos habla acerca de esas cuestiones también, de cómo identificar la historicidad de los evangelios. Un excelente libro, se los recomendamos aquí en el canal. Este es otro libro que me fascinó leer este año. Para los que son seguidores fieles al canal, saben de que a mitad de año estuvimos a punto de cerrar el canal. De hecho, grabé un video hablando de que ya no íbamos a continuar en el canal. Y tuve un viaje en este año. Estuve viajando demasiado, por eso nos cambiamos de formato al formato digital. Y entre los libros que leí en ese viaje fue este libro, Historia Antigua de Israel, tomo 1. Existen 2 tomos. Es escrito por el sacerdote, el doctor de Baus. Es un eminente en el estudio del antiguo Oriente, la Biblia hebrea. Me parece que es arqueólogo. También estuvo tuvimos unas pequeñas fallas. También estuvo involucrado en lo que es los descubrimientos de Qumran, así que ya más o menos pueden saber de que fue un personaje extraordinario. En la introducción del libro nos comentan de que De Baus dejó inconcluso esta historia antigua de Israel. Son 2 tomos. El primer tomo es el tomo que dejó en manuscritos. El segundo tomo creo que es solamente un apéndice y no terminó de escribir esta historia antigua de Israel. Cuando hablamos de historia antigua de Israel, no estamos hablando de historia teológica, no estamos hablando también de la historia de la Biblia hebrea, sino de la evolución histórica del pueblo de Israel, los orígenes de este pueblo, tan debatido en la academia. De Baus, de forma magistral, aborda los temas más difíciles del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea, la cuestión de los orígenes de Israel. En este libro no empieza por el Génesis, recordemos de que no estamos hablando del texto hebreo, sino la historia de Israel, y empieza sobre la investigación sobre el origen de este pueblo, sobre varias hipótesis, teorías, que aún hoy en día algunos sostienen sobre cómo surgió este pueblo, si son semitas, si son parte del pueblo del mar, si son Ixos.
si eran rebeldes. Eh, este libro realmente es un libro totalmente académico. No se lo recomiendo a alguien que apenas está empezando a estudiar estas cuestiones. Por lo menos tenemos que tener conocimientos acerca de la historia de la Biblia hebrea. Una buena introducción al Antiguo Testamento sería muy bueno leerla antes de leer este libro, debido a que de forma magistral nos abarca un aparato crítico. Acuérdense de que todo libro académico que tenga aparato crítico extenso es que realmente está fundamentado. En el aparato crítico de este libro nos manda varias investigaciones, libros, referencias acerca de las diferentes teorías sobre los orígenes de Israel. Nos habla también sobre la evolución de la religión de Israel, acerca del problema del monoteísmo, la monolatría o el enoteísmo, acerca de cómo va evolucionando la creencia de este pueblo sobre los dioses y sobre el aspecto cultural histórico en el que es desarrollado la historia del pueblo de Israel, y cómo también recibió influencias culturales de otros pueblos. No nos vamos a No voy a discutir esto, pero yo creo que ya tenemos que comprender de que la Biblia hebrea no surgió de la nada, sino que es un producto del desarrollo histórico-cultural del pueblo de Israel con los diferentes pueblos en que estuvo en contacto. Recordemos que estuvieron exiliados en Mesopotamia, después Persia, después Grecia, después Roma. Tuvieron contacto con el pueblo cananeo. Entonces, realmente, como dice el doctor Royman, y de hecho, los que han leído los libros del doctor Royman, eh, él cita mucho a De Vaux, porque es autoridad en la materia. Entonces, este libro es realmente académico. Yo me lo voy a leer nuevamente porque hay ciertas cuestiones que no logré comprender del todo. Abarca también las cuestiones de los sacrificios humanos, acerca de Yahvé, de dónde surge esta deidad. Y lo interesante de todo es de que De Vaux deja a disposición y a criterio de cada uno decidir si realmente ciertas hipótesis o teorías son correctas, pero también al final él argumenta de que hay ciertas cuestiones que no tienen una evidencia realmente adecuadas para sostener ciertas teorías. Y esto es algo muy bueno de este académico, que realmente considera que no todo lo que dice es absoluto, debido a que hay todavía nuevos descubrimientos, hay nuevas investigaciones, existen nuevos métodos de crítica bíblica, y por lo tanto ciertos paradigmas en el estudio de la academia pueden variar o pueden cambiar en cierto periodo de tiempo. Historia del antiguo Israel, un excelente libro, una recomendación para los que quieran abordar lo que es la historia antigua del pueblo de Israel. El tomo 1 es el más completo. El tomo 2 ya es un apéndice, me parece que realizaron sus alumnos, de algunos documentos que dejó escrito De Vaux. De Vaux murió, no completó su obra, pero este es un libro magistral. No es recomendado para todos, porque muchas veces podemos tomar muy literal las críticas que hace este autor. Tenemos este otro libro. Este es un libro del doctor Heiser, también experto en el antiguo lejano oriente, religiones comparadas, eh, idiomas semitas, y nos trae lo que es ángeles, o lo que realmente nos dice la Biblia acerca de estos seres sobrenaturales. Este es un excelente libro que aborda la cuestión
del concilio divino, acerca de la cuestión acerca de las deidades y esas otras deidades menores que existían en el panteón cananeo y que fue parte de la influencia también de una cosmovisión acerca de Yahvé y su propio concilio divino. Realmente, ¿quiénes son estos seres angelicales? No es como nos lo retrata la ciencia o las películas Hollywood, sino que hay un trasfondo sobrenatural en esta cuestión. Este libro lo pueden encontrar en el software bíblico Logos, un excelente libro que también el autor utiliza lo que es la crítica histórica, la, el contexto histórico-cultural y nos trae lo que son las cuestiones de estos seres sobrenaturales que se hablan en la Biblia hebrea. Entonces tenemos este otro libro. Este es un libro que también este año leímos de tapa a tapa. Fue un libro realmente, a mí me interesa mucho lo que es la historia de los primeros cristianos. Porque N.T. Wright, que es un experto también en los estudios bíblicos del Nuevo Testamento, habla de que es más difícil reconstruir la historia del cristianismo primitivo que la historia del Jesús histórico, debido a que hay una ambigüedad de información de fuentes de escritos acerca del cristianismo primitivo. Cuando estoy hablando de cristianismo primitivo, no estoy hablando del cristianismo helenista, sino del cristianismo que tuvo su origen en Judea. Si realmente podemos hablar de un cristianismo cuando inició como una secta más del periodo del Segundo Templo, los judio-cristianos. Hay muchas cuestiones que se desconocen acerca de los judio-cristianos, acerca de la creencia de estos primeros seguidores de Jesús, aquellos que creyeron de que Jesús había resucitado de los muertos, quienes eran judíos de nacimiento, practicaban la ley y se consideraban judíos. Posteriormente, la historia nos cuenta de que los primeros cristianos, los judio-cristianos degenerados, fueron discriminados, fueron marginados, hasta que desaparecieron de la historia. Y esto es algo interesante, como el cristianismo en su desarrollo tuvo una etapa en el cual tuvo su origen en la cultura judía y cómo posteriormente el cristianismo victorioso, el cristianismo que venció, fue el cristianismo paulino, el cristianismo gentil. Ya en el siglo I ya estamos viendo el surgimiento del cristianismo gentil, el cristianismo judio-cristiano y el judio-cristiano helenista ya se estaba desapareciendo o distorsionando. Y al final de la historia, el cristianismo gentil fue el cristianismo dominante y es el que escribió la historia. Y por lógica, y aunque suene como un cliché, la historia lo escriben los vencedores. Y por esa razón no tenemos muchas fuentes que hablen acerca de una historia de esos primeros judio-cristianos, sectas, una secta más del judaísmo del periodo del Segundo Templo. Posteriormente es destruido en el año 70 el templo de Jerusalén. También es destruido el pueblo. Los judíos eran expulsados de su tierra. Los judio-cristianos fueron rechazados por los judíos.
porque los judíos que estaban reconstruyendo lo que sería el judaísmo rabínico no aceptaban a otros que tuvieran una idea diferente acerca de lo que sería el judaísmo rabínico. Entonces esos judio-cristianos fueron rechazados por el judaísmo rabínico, fueron marginados y también fueron rechazados por el... Y estos judio-cristianos también fueron rechazados por el cristianismo gentil, porque ellos sentían de que los judíos no entraban en la categoría de lo que sería el cristianismo. Entonces, este grupo marginado se desvinculó del judaísmo y también del cristianismo gentil. Eh, Parece ser de que este grupo se degeneró en algunas sectas, los llamados ebionitas, los nazarenos y otros grupos que, como estaba comentando, este grupo se degeneró en algunas sectas, los ebionitas, los nazarenos, y el cristianismo también surgió cierto fenómeno en el cual estos judíos cristianos despreciaron la figura de Pablo y cambiaron algunos elementos de las creencias primitivas. Entonces aquí ya vemos un cambio también y evolución o degeneración del cristianismo judío, y vemos también un odio acerca de la figura de Pablo. Entonces este libro lo pueden encontrar en editorial Sígueme, una historia de los primeros cristianos. Es una obra académica, también no es para cualquier persona. Recomiendo que puedan leer por lo menos una introducción al Nuevo Testamento para que puedan comprender algunas cuestiones de cómo se redactaron lo que son los evangelios, y también un poco acerca de la crítica de tradiciones, crítica de fuentes, para poder comprender algunos argumentos que hace el autor. Hay un argumento que... Este argumento lo he encontrado en varios libros, y a veces cuando lo comento algunas personas se escandalizan. El autor de este libro habla que no podemos tomar en cuenta como históricamente fiable lo que es el libro de los hechos. Tenemos que tener cuidado al tomar realmente como un libro histórico el libro de los hechos. No es que no nos sea parte de las fuentes que nos cuentan la historia de los primeros cristianos, pero que sí está elaborada desde el pensamiento gentil helenístico, y que probablemente trate de unir la cuestión y la discusión entre judio-cristianos y cristianos gentiles. Principalmente vemos la historia de Pedro y Pablo, la confrontación y al final la reconciliación de estos dos personajes, y que nos hace pensar que hace una síntesis entre las diferentes ramas de cristianismo que ya en la época en que se redactó el libro de los Hechos estaba surgiendo. No existía ortodoxia aún, no había una iglesia dominante, había varios cristianismos que interpretaban la figura o los eventos de Jesús de diferentes maneras, hasta llegar al siglo III, cuando ya se le dio forma a la ortodoxia como tal. Entonces este libro es muy recomendable, una historia de los primeros cristianos. Aquí tengo lo que es un libro que igual leímos este año en el canal. Si se están dando cuenta, son libros realmente académicos que tratan de
acerca de las fuentes, los orígenes, la historia de la Biblia. Este libro se llama La Biblia en su mundo, la Biblia y la arqueología. Hoy voy a leer una pequeña introducción que tengo aquí y dice: este libro es una exposición sólida de la relación entre el antiguo mundo del cercano Oriente y el antiguo Israel. Contrariamente a las concepciones populares de que la literatura bíblica fue una respuesta a la condición post-exílica, Kitchen demuestra que a la luz de la exploración de conocimientos sobre el antiguo cercano Oriente se ha vuelto imposible mantener posiciones críticas y minimalistas sobre la historia y el desarrollo de Israel y su religión. Si uno decide mantener tal punto de vista, Kitchen explica que al hacerlo, Israel se convierte en la única nación antigua incapaz de transmitir su historia y tener rituales religiosos elaborados, que ahora sabemos que eran características comunes de las civilizaciones antiguas, incluso desde antes de la época de Moisés. Kitchen explica además que las opiniones minimalistas modernas nacieron de la teoría crítica alemana del siglo XIX. En una época en la que tal conocimiento del mundo antiguo simplemente no existía. Como resultado, esos eruditos tuvieron que realizar su investigación en un vacío histórico y así reconstruyeron la historia del antiguo Israel, que resultó, a la luz de las investigaciones posteriores, contradecir totalmente el resto de todo el antiguo cercano Oriente. Kitchen explica que el impulso de esta investigación del siglo XIX se ha mantenido en los siglos XX y ha influenciado en las opiniones de muchos arqueólogos y estudiosos del Antiguo Testamento moderno. Este libro es muy importante a la luz de la literatura reciente sobre el tema. Como han visto, este libro es un poco más moderno. Kitchen hace una crítica a los críticos y eso es algo interesante, porque a veces en este medio, en el medio de divulgación académica o divulgación en las redes sociales, en algunas ocasiones nosotros creemos todo lo que nos dicen y en muchas ocasiones muchas veces nos traen información desactualizada. Por ejemplo, el libro de Debaus argumenta de que el hecho de que Yahvé tenga cierta evidencia de que tuvo que ser su origen entre los dioses madianitas o de Madián, nos dice claramente de que no existen realmente testimonios directamente sostenibles o plausibles sobre este hecho. Es una hipótesis, pero que no podemos hablar de que sea a ciencia cierta. Y esto es algo bueno de Debaus. Y aquí en este libro de arqueología, la Biblia en su mundo, nos trae los descubrimientos arqueológicos que no se tenían en aquella época en la cual se desarrollaron estas teorías acerca tan populares que se manejan en la crítica bíblica. Y es importante conocer también este tipo de literatura para no ser realmente personas que digan que tienen toda la verdad, sino que no existe una verdad absoluta, sino que en la ciencia, en la academia, siempre va a haber nuevas investigaciones, nuevos descubrimientos que nos arrojen luz al descubrimiento de lo que es el estudio bíblico. Tiene varios capítulos muy interesantes que quiero comentarles. En el primer capítulo nos habla acerca de la arqueología y nos habla acerca de su deficiencia. Muchas veces he escuchado argumentos que dicen es que la arqueología no hay, demuestra de que no existió un éxodo porque no hay evidencias. Pero al final de cuentas la arqueología no es una ciencia exacta. Aún hay cosas por descubrir y por lo tanto no hay que ser tan pretenciosos al argumentar esos hechos.
Hay otras cuestiones que nos narran que bien pudo haber tenido un origen historiográfico acerca de varios exoditos que pudieron haber ocurrido en Egipto y que fue la base de la elaboración de lo que es la narrativa de la historia del Éxodo. Entonces, el primer capítulo nos habla acerca de la arqueología, sus límites, acerca de cuáles son los métodos y límites de la arqueología, el alcance de la arqueología. La arqueología no es absoluta. En el capítulo 2 nos habla acerca del mundo más antiguo, nos habla acerca de del mundo en el que se desarrolló la Biblia hebrea y por qué de las diferentes, podemos decir, préstamos culturales. Cuando la historia narrativa de la Biblia nos habla, en la Biblia hebrea, ya llevaba un tiempo lo que es la historia universal, podemos decirlo de esa manera, y por lo tanto ya existían otros pueblos que influenciaron también en esos préstamos culturales que tuvo el pueblo de Israel. Posteriormente nos habla de Ebla en la antigua Siria sobre los descubrimientos que se han hecho en ese lugar. En el capítulo 4 nos habla acerca de los padres fundadores, acerca de la historia patriarcal, que no existe evidencia arqueológica de estos personajes, pero que se cuestiona de que en la narrativa bíblica concuerda con elementos arqueológicos y descubrimientos históricos y por lo tanto puede tener una base historiográfica. Entonces no es concluyente acerca de que si existieron o no existieron estos personajes. Tenemos el capítulo 7, guerra y rumores de guerras, ya estamos hablando en la época de los reinos. El capítulo 8 ya nos habla del exilio y retorno. Nos habla, nos habla acerca de la época en que estuvieron en Babilonia y que de hecho no hay muchas fuentes que nos hablen acerca de qué pasó con los judíos en la época babilónica. Y es un tema interesante y que a mí me ha fascinado poder investigar un poco de lo que pasó con este pueblo en ese exilio. En el capítulo 9 habla acerca de la plenitud de los tiempos, nos habla de los rollos del mar muerto, la arqueología y el Nuevo Testamento. Entonces ya estamos entrando en el mundo del Nuevo Testamento. Es una excelente obra, lo leímos de tapa a tapa, pero aún quiero volver a leer este libro porque a veces en la primera lectura se nos escapan algunas cuestiones. Es una excelente obra, literatura, y lo pueden encontrar en el software bíblico Logos. Lo agarré en una oferta, me parece que me costó como $5. Y esto es lo bueno del formato digital, que a veces podemos encontrar algunas ofertas y podemos aprovechar. Este libro me costó solamente $5, serían unos 100 pesos mexicanos. Y se encuentra en Logos. En estos momentos no sé qué precio tenga, pero es una excelente obra. También criticar a los críticos también es bueno. Entonces pasamos de este libro. Este es un libro interesante. También es historia de la religión de Israel. Hemos visto lo que es historia de, de Israel por De Vaux. Es un libro un poquito más actual. Pero este libro también nos habla de la historia de la religión de Israel. Pero ya este libro me parece que ya no se publica. Lastimosamente ya no se puede encontrar en físico. Solamente lo podemos encontrar en lo que es el formato del software bíblico Logos. Lastimosamente no se encuentra en físico. Y
Y este libro es muy bueno. A algunas personas les puede escandalizar algunas cuestiones que habla este libro, sobre todo acerca de la crítica histórica. No es un libro sobre la historia de la religión de Israel o de la historia bíblica de la Biblia hebrea o sobre el desarrollo histórico de la teología del Antiguo Testamento, sino es una historia crítica de la religión de Israel. También aborda las cuestiones de los dioses, divinidades, adoración, idolatría, el sufrimiento del dios Yahvé, la adoración a otros dioses, los sacrificios humanos, etcétera, etcétera. Y algo que he notado es que este libro lo usan algunos divulgadores en las redes sociales, no me gusta decir nombres, pero los argumentos de este libro ya tiene 100 años que se escribieron. Por eso yo quise leer este libro, que es la historia antigua de Israel de Debaus, que es un libro más contemporáneo a comparación de este otro. Pero me he dado cuenta de que varios argumentos que se hablan en las redes sociales acerca de cuestiones críticas sobre la Biblia hebrea parece ser que se sostienen en literaturas que ya tienen un siglo. Y para los que están metidos en este mundo académico, una literatura de hace 100 años no es plausible para sostener un argumento académico. Existen libros más recientes que hablan sobre las cuestiones críticas de la Biblia hebrea. Sin embargo, es rescatable saber cómo pensaban los eruditos y los críticos en esa época en el que se desarrolló este libro y hacer una comparación con los descubrimientos modernos o con las nuevas propuestas teóricas y académicas. Y esto es lo interesante de poder consultar diferentes libros, varias fuentes, no casarse con un autor, tampoco casarse con la idea de que, lo dijo tal persona, entonces es una verdad absoluta. No, en la academia como en la ciencia no existe una verdad absoluta, sino que se sigue actualizando. Hay nuevas investigaciones, hay nuevos descubrimientos arqueológicos y que pueden refutar las anteriores teorías e hipótesis acerca del estudio bíblico. Este libro es muy bueno. Este libro es muy bueno, pero tenemos que reconocer de que hay ciertos argumentos que ya no son sostenibles. Pero como he vuelto a decir, es bueno conocer este tipo de literatura para no caer en los errores de argumentar de que hay cosas que son absolutas, sino que ya hay cambios de paradigmas. Este libro es una colección, solamente lo pueden encontrar en el software bíblico Logos, lastimosamente. En el primer capítulo nos habla sobre el objetivo y el método de estudio. En el capítulo 2 nos habla acerca de la religión nómada, sobre los orígenes acerca del pueblo de Israel. En el capítulo 3 nos habla acerca de Moisés y su obra. El capítulo 4, la transición. Capítulo 5, la religión en la literatura primitiva, recordando de que la religión de Israel no siempre fue la misma, sino que hubo una evolución teológica y aún con préstamos culturales. Tal vez el punto de inflexión fue la época babilónica, donde hubo un momento de reflexión teológica y de reestructuración de lo que era la religión de Israel, hasta convertirse en un monoteísmo o en una monolatría, la adoración a un solo Dios. Y entonces tenemos que tener en cuenta en los estudios bíblicos que no estamos hablando acerca de la historia de la teología o el desarrollo de la historia dogmática del Antiguo Testamento, sino que estamos hablando de la evolución de la religión de Israel.
tuvo varias etapas lo que es la historia de la religión de Israel, desde un pueblo tal vez politeísta hasta una evolución monolátrica, hasta una divergencia de interpretación de lo que es el judaísmo en la época del Segundo Templo, la época helenística, hasta la destrucción del Segundo Templo. Ya estamos hablando sobre un judaísmo rabínico. El judaísmo rabínico de hoy en día no es el mismo de la religión que se practicaba en el antiguo Israel. En el capítulo 6 nos habla de los profetas anteriores, Amós y Oseas, Isaías, Jeremías. El capítulo 10, los comienzos del legalismo, cómo es que ya empezó a haber un legalismo religioso en lo que es la religión de Israel, cómo es que esto se llevó a cabo. Encontramos el libro de Ezequiel, capítulo 11, el capítulo 13, que nos habla del legalismo triunfante, el sexo dogmático. El capítulo 14 nos habla de la esperanza mesiánica. El capítulo 15 sobre la espiritualidad de la era esperada, la reacción escéptica. Capítulo 17, legalismos y problemas prácticos. Desarrollo de lo que es la literatura apocalíptica y mesiánica, el tesoro de los humildes y la etapa final. Son los capítulos que abarcan este libro. Y como acabo de mencionar, es un libro que ya tiene un poco de tiempo que salió. Algunas cosas son rescatables, pero tenemos que consultar literaturas más modernas, como por ejemplo lo es este, que es la historia antigua de Israel de Vaux. Ya nos vamos a empezar a despedir. Ya nos vamos a estar empezando a despedir. Ya está bajando la temperatura. Estamos a 12 grados centígrados y está haciendo algo de frío. Entonces, mis queridos amigos, suscriptores del canal, estos son los libros, los mejores libros leídos este 2024. ¿Leímos más libros? Claro que sí. Libros un poco más de línea pastoral, de tipo teológico también. Leímos algunos artículos de Biblias de estudio, pero eso es parte del día a día de lo que es mi estudio bíblico y no me pareció tan importante compartir esas literaturas. ¿Ustedes qué están leyendo? Díganme qué leyeron este año y qué van a leer más adelante este 2025. Nosotros todavía estamos planeando, todos los años leemos en este canal. No tenemos ni un año que no leemos, siempre estamos leyendo de diferentes libros. También leemos la Biblia, claro, es la base de lo que es el estudio bíblico, de principio a fin. Este año lo voy a leer en forma cronológica. Con el mismo software bíblico Logos podemos leer la Biblia de forma cronológica. Siempre lo he leído de forma canónica, pero este año 2025 lo vamos a leer de forma cronológica y vamos a estar usando también lo que es la Biblia de estudio patrística. Este año quiero estudiar patrística, quiero leer lo que es la Biblia de estudio patrística, estudiar la Biblia con esa Biblia de estudio, leer también lo que es el curso de teología patrística de Editorial CRIE,
Y también me parece que hay un libro en Logos que se llama Estudiando la teología con los padres de la iglesia. Vamos a estudiar patrística este trimestre. Les voy a compartir mi secreto de estudio, ya que terminamos de comentar los libros. Cada 3 meses tratamos de leer de 4 a 5 libros y con una temática. El primer trimestre estudiar la Biblia hebrea, libros que hablen sobre la Biblia hebrea, arqueología, introducciones al Antiguo Testamento, lo que es eh, algunas literaturas críticas del Antiguo Testamento, algunos cursos del Antiguo Testamento, libros que hagan referencia a esa temática. En el segundo trimestre ya nos enfocamos a lo que es el estudio del Nuevo Testamento, introducciones del Nuevo Testamento, teología del Nuevo Testamento, cuestiones críticas, libros críticos de la figura de Jesús, investigaciones acerca del cristianismo. Ahí vamos 6 meses. En el otro trimestre estudiamos libros enfocados a la apócrifa. Y en el último trimestre estudiamos cuestiones acerca de la literatura patrística. Este año no pude leer lo que son los documentos de los padres de la iglesia, pero quiero este año, en el último trimestre, estudiar lo que es la literatura apostólica o posapostólica, lo que es el pastor Herman, las cartas de Clemente de Roma, entre otras literaturas que no entraron al canon del Nuevo Testamento, pero que eran parte importante de la literatura que leía el cristianismo primitivo. Entonces, este es más que nada el secreto o lo que nosotros hacemos en un año acerca de estudios de libros. También entre ese año leemos libros que nos llamen la atención. Por ejemplo, Editorial CRI está sacando mucha literatura interesante y en ese año nosotros leímos también estos libros. Entonces me dio mucho gusto estar con ustedes. Nos vemos hasta el 2025 o antes, no lo sé. Nos vemos. Muchas gracias a todos.